soy el gerente agrícola de la organización Pajonales. Rápidamente les cuento, Pajonales es una de las empresas agroindustriales del grupo empresarial Sarmiento Angulo, que son 3, Pajonales, Mavalle y Unipalma. Y Pajonales tiene operaciones en el departamento del Tolima y en el departamento del Meta. Yo manejo la operación del Tolima, donde producimos arroz, maíz, algodón. Tenemos una planta de semillas en el municipio de Ambalema y producimos ganadería de cría. Tenemos piscicultura también, producción de tilapia, de bocachico y nicuro. Y tenemos la producción de bioinsumos para uso en la agricultura. Entonces, vamos a arrancar precisamente por la parte conceptual. Los 3 conceptos más importantes que involucra el título de la conferencia son precisamente empresa, mecanización y competitividad. Y quiero arrancar diciendo que por empresa se entiende una unidad productiva dedicada a una actividad económica generalmente con ánimo de lucro. Una empresa también es un sistema con un entorno definido donde se materializan ideas, se planifica la forma de materializar esas ideas. ¿Para qué? Para satisfacer demandas y deseos de clientes a través de una actividad comercial. Este último punto es importantísimo y es que, independiente del nivel de tecnología, todo productor puede y debe tener algún manejo administrativo que le permita vislumbrar su negocio para tomar decisiones con base en información que permita mayores rendimientos, menores costos, mayor calidad, mejores ingresos y que esto se vea traducido en un aumento de competitividad y en la generación de empleo. ¿Por qué hago énfasis en estos 3 conceptos? Porque generalmente se piensa que este tipo de temáticas que hoy en día estamos abordando son exclusivas de las grandes empresas agroindustriales. Y resulta que para los agricultores que tengan una explotación agrícola de 1 hectárea, de 5 hectáreas, de 10 hectáreas, de 20, de 100, de 1000, aplican exactamente los mismos conceptos, cada uno en su escala. Un agricultor que siembre cualquier tipo de cultivo en 5 hectáreas tiene que ver su negocio como una empresa agropecuaria y tiene que gestionarla y administrarla como tal si quiere tener una mejora continua y lograr la competitividad necesaria para permanecer en el mercado, como lo exige hoy en día la demanda internacional, y estamos en un mercado cada vez más globalizado. ¿Qué se entiende entonces por mecanización agrícola? Y este es el segundo concepto que quiero abordar, que hace parte esencial de la conferencia. La mecanización es una de las ramas de la ingeniería agrícola. Los objetivos de la mecanización es precisamente diseñar, seleccionar, estudiar, recomendar y operar máquinas y equipos, dentro de ellos implementos también de uso agroindustrial. ¿Para qué? Y los fines de la mecanización agrícola son muy claros y aquí es donde conecta perfectamente con el concepto de competitividad, porque la mecanización lo que busca es acelerar la productividad y la eficiencia de las actividades del sector rural. Y la productividad es un concepto bastante ligado a la competitividad, la eficiencia también lo es. Pasamos entonces al tercer concepto, que es precisamente el de competitividad. Y la competitividad se define entonces como la capacidad de generar una mayor satisfacción de los consumidores por medio de 2 vías, y cualquiera de las 2 es perfectamente válida: vía precio o vía calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que fijando un precio, con precios similares podemos ofrecer bienes o productos de mayor calidad y por esto somos más competitivos que las empresas que están actuando en el mismo sector, o ante una calidad estándar o similar podemos ofrecer un precio más bajo que el de nuestros competidores. Entonces se puede competir por estas 2 vías. Es muy rara la empresa que logre competir por ambas vías, pero existen casos de menor precio y mayor calidad, pero normalmente las empresas se enfocan en una de estas 2 estrategias de competencia: o menor costo de producción para poder ofrecer precios más bajos, o un mayor costo de producción que sea equiparable al de las empresas competidoras, pero con una mayor calidad. Y ojo con este último concepto que quiero resaltar aquí, porque pasa muy a menudo en Colombia y es bastante pertinente para lo que nos está sucediendo hoy. Y es que se usa la expresión de pérdida de competitividad para describir una situación de aumento en los costos de producción, porque eso sí o sí va a afectar negativamente, bien sea el precio o el margen de beneficio, generalmente afecta el margen, sin aportar mejoras a la calidad de producto. Pues este sería el peor de los escenarios: tener unos costos de producción bastante altos
que afecten el margen de beneficio, el margen de contribución que tiene cada una de las empresas participantes en el sector, y obviamente esto iría en detrimento también en el corto mediano plazo de la calidad del producto ofrecido a los clientes. Vamos a entrar un poco ya en materia del sector agropecuario, y aquí voy a citar dos de estos tres ejemplos que están acá, están en el top 3 de los cultivos con mayor área sembrada en el país. Los tres cultivos con mayor área sembrada en el país son café, arroz y maíz. Y aquí toco el caso de arroz y maíz. La organización Pajonales produce ambos, se encarga de la producción de ambos cultivos. Y por ejemplo en arroz el país consumió el año pasado alrededor de 2.200.000 toneladas de arroz blanco, de las cuales se importaron 193.000 toneladas. Esto quiere decir que alrededor del 10% del arroz que se consume en Colombia es importado, vía TLC con Estados Unidos, importaciones con acuerdos con países de la CAN como Ecuador y Perú, y algunos acuerdos comerciales bilaterales que tiene firmados el Estado colombiano. En maíz, ¿cómo estamos? En maíz la situación es muchísimo más crítica que en el arroz. En maíz el consumo es aproximadamente 6.5 millones de toneladas al año, de los cuales importa 5.1 millones de toneladas. Esto quiere decir que Colombia tan solo produce el 22% del maíz que consume en un año. ¿Por qué pasa eso? Ya voy a entrar a explicar en detalle por qué sucede esto y por qué no pasa lo que pasa con el arroz. Y en soya es todavía más crítica la situación. Soya es un cultivo que solamente produce en Colombia el 5% del consumo nacional, 1.1 millones de toneladas, respecto al 1.2 millones de toneladas que se consumen en Colombia. Eso quiere decir que en este tercer cultivo somos un país absolutamente dependiente de las importaciones. En el maíz somos un país altamente dependiente de las importaciones, y en arroz se podría decir que somos casi autosuficientes. Sería el único de los tres cultivos donde tenemos garantizada en este momento una seguridad alimentaria. ¿Qué pasa con el arroz? El arroz tiene una característica especial, y es que alrededor del año 2002, cuando el ministro de Agricultura era Carlos Gustavo Cano, y unos meses después de haber salido don Luis Arango del Viceministerio de Agricultura, se emitió un decreto donde se protegía el arroz con un arancel del 80% de cuando el arroz se fuera a importar de otros países. Esto obviamente era una medida transitoria en su momento. Como muchas cosas en este país, lo transitorio se convierte en permanente, y hasta hace 2 años ese arancel permaneció en el 80%. ¿Qué pasó? Con el TLC, que se firmó y que se empezó a ejecutar en el año 2012, se definió que el arroz iba a tener 6 años de gracia, o sea, hasta el año 2018 el arroz iba a mantener ese 80% de arancel. A partir de allí iba a haber una desgravación gradual de aproximadamente el 6% anual, hasta que llegamos al año 2031 con 0% arancel, con Estados Unidos, con las importaciones de Estados Unidos. Entonces, esta situación del arroz, de que producimos el 90% del arroz que consumimos, si no llegamos a un nivel de competitividad adecuado, puede ser bastante diferente de aquí a unos 10 años, cuando ya tengamos 0 arancel con las importaciones estadounidenses. Entonces esto lo resalto porque hoy en día el arroz todavía tiene unos matices de protección que le confieren un grado de competitividad por este arancel que en este año es alrededor del 68%. Vamos a hablar entonces un poco de cómo ha venido evolucionando el concepto de mecanización en agricultura. En la gráfica de la izquierda ven ustedes cuál era la mecanización o los principios de mecanización que se utilizaron. Es que había una fuente de potencia que en su momento era de tracción animal, se utilizaban bueyes, se utilizaban caballos, se utilizaban otro tipo de animales para que sirviera como fuente de potencia para mover implementos de labranza, como arados, como cinceles u otro tipo de implementos. Utilizando ese mismo concepto de fuente de potencia, se creó el primer tractor alrededor del año 1892 en Gran Bretaña por un señor llamado John Frelick. Ese fue el que introdujo los principios para la fabricación de los tractores. El principal fabricante mundial de tractores, que es John Deere, empezó su negocio en 1837 fabricando inicialmente arados
para la agricultura, y en el año 1914 fabricó su primer tractor con un motor que inicialmente era de la empresa Waterloo. Ya después John Deere incursionó mucho más en la producción de tractores hasta llegar a ser lo que conocemos hoy en día y producir máquinas como la que ustedes pueden ver en la parte inferior a la derecha, y ya voy a entrar en detalle un poco de qué características tienen estas máquinas y qué nos pueden aportar. En cosecha también hemos tenido una evolución recientemente bastante acelerada. Hasta hace unos años, alrededor de una década, e incluso todavía en algunas partes del país, se utiliza la recolección manual, que es la que ustedes ven en la parte izquierda superior de la pantalla, y es una recolección obviamente que involucra mucha mano de obra, pero que es supremamente ineficiente y cuyo costo es bastante alto, 850 pesos por kilo en pesos constantes, comparado con los 330 pesos por kilo que podemos tener hoy con una recolección mecanizada, con unas cosechadoras como las que ustedes ven en la foto del medio, que depositan el producto de la cosecha, bien sea en camiones, en escafandras o en módulos compactadores como los que tiene Pajonales hoy en día. Eso es una disminución del 61% en el costo de recolección. Y ya van a ver ahorita cuando les muestre la estructura de costos del algodón que la recolección tiene un peso bastante grande sobre la torta total de costos. Hoy en día ya está disponible una tecnología nueva para recolección de algodón. No está en Colombia todavía, ya se puede importar. En Estados Unidos ya se utiliza y es lo que ven en la parte inferior de la pantalla a su derecha. Y es una cosechadora que básicamente tiene el mismo sistema de recolección de la que hoy en día existe en el país, pero también tiene un sistema interno que permite hacer estos rollos que ven en esa foto, unos rollos, unos fardos circulares que van recubiertos de una lona. La máquina lo hace absolutamente todo, se depositan en campo y esto facilita su transporte también hacia la desmotadora. Entonces ya nos permitiría también tener un ahorro superior al 20% respecto al sistema actual de recolección. Entre la recolección manual y la recolección mecanizada con mayor tecnología, podríamos llegar a tener un ahorro de más del 67% en el costo total de recolección. Esto obviamente se traduce después en mayor productividad, en menor costo por kilo y en mayor competitividad para las empresas agropecuarias. Vamos a hablar entonces un poco de la estructura de costos de 3 cultivos clave que tiene la organización Pajonales. El primero de ellos es arroz. Ustedes ven la estructura de costos que se tiene para un año de producción normal, y en amarillo están resaltadas las cuentas, las labores donde hay un uso intensivo de maquinaria agrícola. Cada una de estas labores se divide a su vez en 4 rubros que lo ven en la parte inferior derecha de la pantalla, que son maquinaria, mano de obra, insumos y servicios. Como ustedes lo pueden ver, 5 labores que son la preparación, la siembra, la recolección, el transporte interno y la adecuación de terrenos tienen un uso intensivo de maquinaria, y las que están resaltadas en azul tienen un uso marginal de maquinaria, sobre todo en transporte de insumos agrícolas. Pero esto hace que la maquinaria sea el segundo rubro en importancia después de los insumos de la totalidad de los 4 rubros que se cuentan en producción de arroz. En maíz transgénico, y resalto transgénico porque pues es el maíz que siembra en este momento Pajonales, donde se puede reducir el uso de plaguicidas para control de plagas, porque este maíz tiene una resistencia a lepidópteros. Se tiene también influencia muy fuerte de la maquinaria en 5 cuentas, influencia marginal en 2. Aquí es un poco más alta la participación de maquinaria. En arroz veíamos que era el 21%, en maíz es el 23% de los costos totales de producción. Mantiene su segundo puesto en el escalafón después de los insumos agrícolas. Y en algodón, ¿qué pasa? En algodón también se mantiene la participación de intensiva maquinaria, no solamente en esas 5 cuentas, sino que se mantiene también en otra cuenta que es destrucción de socas, que por normatividad el ICA exige destruir las socas del cultivo para evitar ser foco de picudo, de Antonomus grandis. Y también está el desmote. El desmote se cuenta como una de las labores dentro del cultivo del algodón, porque Pajonales tiene desmotadora también ubicada en Ambalema. Si se cuenta el desmote, la participación de maquinaria llega al 40% de los costos totales de producción. Sería el primer rubro en importancia, incluso aquí superando los insumos. Si se descuenta el desmote y se toma como un proceso industrial la parte de la producción agrícola,
la participación de maquinaria sería del 33% sobre la estructura total de costos. Igual sigue siendo muchísimo más importante que en los cultivos de arroz y maíz y conservaría el segundo escalafón en los rubros de mayor importancia dentro del cultivo. Aquí ya voy a empezar a hablar de algunos ejemplos que nos van a permitir ver cómo la implementación de tecnología en maquinaria agrícola nos puede reducir costos y por ende nos puede aumentar la competitividad en la producción agropecuaria. La cosecha de arroz, ¿qué pasa con la cosecha? Esa foto que ustedes están viendo ahí es de la Hacienda El Triunfo, es parte de la organización Pajonales en Ambalema, Tolima, con maquinaria propia. En la cosecha de arroz hay un valor aceptado internacionalmente de pérdidas de cosecha que está alrededor del 3%. ¿Esto qué quiere decir? Que tanto los académicos como los técnicos que van a evaluar pérdidas de cosechas en campo tienen claro que si está por debajo del 3% es un valor aceptable de pérdidas de cosecha. Vamos a tomar para este ejemplo un rendimiento por hectárea de 100 bultos, que es un rendimiento bastante aterrizado, superior al promedio nacional, pero bastante inferior al promedio que se tiene en la zona centro del país, en los departamentos de Tolima y Huila. 100 bultos equivalen a 6.250 kilos de producción por hectárea. ¿Qué pasa? Si las pérdidas fueran, como ocurre en muchas haciendas con maquinaria obsoleta, del orden del 10%, pues se perderían 625 kilos por hectárea. Del orden del 5% son 312 kilos. Si es lo aceptado internacionalmente, son 187 kilos de pérdida por hectárea. ¿Y por qué pongo un valor en verde del 0.5%? Porque esos son los valores a los que sí ha podido llegar, incluso valores inferiores a este, con la adquisición de maquinaria con tecnología de punta para evitar pérdidas de cosecha. Con un precio de arroz paddy promedio de alrededor de 1.160 pesos kilo, que son 145.000 pesos por carga. Aquí hago la anotación de que hoy en día el arroz está por encima de 200.000 pesos carga, pero hay un consenso general en el sector de que es un precio que no se va a sostener por mucho tiempo. Entonces tomamos un precio promedio de 145.000 pesos carga. Las pérdidas expresadas en términos monetarios por hectárea fluctuarían entre 36.000 pesos si se tuviera el 0.5% de pérdidas con maquinaria apropiada y hasta 725.000 pesos si se tienen unas pérdidas de 10%. ¿Qué pasa? La diferencia entre el mayor y el menor valor es lo que ustedes ven en el valor diferencial en 100 hectáreas y en 500 hectáreas. Y básicamente un productor de 500 hectáreas de arroz en el país podría pagar más de la mitad, incluso casi completa, una cosechadora en el año solamente con la reducción de pérdidas de cosecha con un precio de paddy de 1.160 pesos kilo. Pues así de importante es la implementación de tecnologías modernas en procesos como la recolección, que solamente evitando las pérdidas casi que se paga una máquina en un solo año de ejercicio. Aquí viene otro concepto muy de moda y es la agricultura de precisión. Aquí tengo que hablar de la agricultura de precisión como un concepto holístico, un concepto integral, porque muchas veces la gente piensa que agricultura de precisión son juguetes, son máquinas, son implementos, son aditamentos que se le ponen a los tractores, y la agricultura de precisión es una filosofía de producción que involucra esos juguetes, sí, claro que sí, que hace necesario el uso de maquinaria en muchos sentidos para poder operar eficientemente, también es cierto, pero es una filosofía de producción. Ustedes ven arriba a la izquierda en esta diapositiva un tractor con una antena en la parte superior, en el techo del tractor de color amarillo, y acoplada atrás una sembradora con tecnología de precisión también, con un control de tasa para semilla y para fertilizante y con sensores de flujo en cada una de las salidas de semilla. Esto ya voy a mostrar más adelante el ejemplo aplicado para qué sirve, y ya es un ejemplo real, no es un ejemplo de investigación ni en parcelas pequeñas, es en áreas comerciales para qué sirve esto. Pero antes de eso quiero mencionar que se han hecho trabajos con los amigos de Casa Toro evaluando cuál puede ser la influencia de un piloto automático incorporado en un tractor, y encontramos diferencias de eficiencia entre el 18 y el 25%. ¿Esto qué quiere decir? Que la misma hectárea, el mismo tractor operado por un tractorista y operado con la metodología de piloto automático se hace en 18 o en 25% menos tiempo con piloto automático que con el operario agrícola. Esto es un 18 o 25% de ahorro en combustible, un 18 o 25% de aumento en eficiencia en área, o sea que yo voy a depreciar el tractor en más hectáreas, voy a hacer un uso más eficiente de la maquinaria. Entonces ya solamente el hecho de incorporar una tecnología simple como el piloto automático ya genera beneficios del orden del que les estoy hablando, del 18 y el 25%. Abajo ven ustedes una aplicación con dron. Los drones también
hacen parte de la filosofía de agricultura de precisión y permiten disminuir el uso de insumos agrícolas porque el tamaño de gota permite bajar las dosis y hacer una mayor cantidad de área que con tecnologías ya obsoletas como la aplicación con aguilón o incluso bombas de espalda que se utilizan mucho. Y en la derecha ven ustedes una imagen de una metodología que está utilizando Pajonales para monitorear técnicamente sus lotes y es un panel virtual que se llama Strider, es brasilero, donde cada técnico agrícola va, ahí se ve la línea azul que ustedes ven, es el recorrido que hizo el técnico agrícola dentro del lote, los puntos rojos son los puntos donde hizo monitoreos georreferenciados y le indica cada uno de los problemas o variables que el agrónomo manda a medir en el lote, cómo están en ese momento. Ahí ustedes, por ejemplo, lo que están viendo es una medición del Mintosporium oryzae, que es una enfermedad del arroz, y los puntos amarillos, los puntos rojos son los puntos de mayor severidad y los puntos verdes son los puntos donde no hay ningún problema. Entonces, así se va monitoreando desde una pantalla cómo va desarrollándose el cultivo y se van tomando decisiones con base en información verídica y en tiempo real. Les dije que les iba a explicar para qué sirve la tasa variable en una sembradora. Este fue un caso aplicado a agricultura de precisión que se hizo con la asesoría de la empresa AgroAP, por eso está en la parte inferior de la pantalla, donde se incorporó el uso de dosis variable de semilla y fertilizante basándose en los mapas de productividad. A las cosechadoras se les pueden poner unos monitores de rendimiento que lo que hacen es generar un mapa del lote y por colores en unos píxeles van definiendo dónde produjo más y dónde produjo menos, con una precisión muy alta sobre el nivel de productividad de cada zona del lote. Eso le permite a uno diseñar planes diferenciados de manejo, no manejar el lote como un todo, sino subdividir el lote en diferentes zonas, incluso en muchos píxeles como se hizo acá, para manejar dosis diferentes de semilla y de fertilizante. ¿Por qué es importante la agricultura de precisión? Porque precisamente nos permite hacer un uso mucho más eficiente de los recursos involucrados en la producción. Muchas veces los agricultores se preocupan por cuál es el precio de adquisición de los insumos y pocos se preocupan por hacer un uso eficiente de los insumos que adquieren. Y resulta que el ahorro puede ser mucho más alto en un uso eficiente de los insumos que en la misma negociación del precio de compra de los mismos. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué pasó en este lote comercial? En este lote se manejó una población distinta para cada una de las zonas, ustedes los pueden ver en los mapas, se sembró una cantidad de semilla distinta y se puso una cantidad de fertilizante distinta. Se manejó una dosis de urea diferente, una dosis de fósforo diferente, con fuentes de fósforo especializadas, en este caso fue Microsensials, y unas fuentes de potasio también diferenciadas de acuerdo a los píxeles. Y se comparó con los tejidos, con los contenidos en tejido foliar y se fueron haciendo las correlaciones para obtener finalmente cuál resultado. Aquí ustedes pueden ver en la parte superior izquierda de la pantalla el lote en 2017 con una producción promedio de 7.2 toneladas por hectárea, con un costo de fertilizantes de 1.091.000 pesos y un costo de semillas de 408.000 pesos. Y un coeficiente de variación del 16% en términos de productividad. El coeficiente de variación del rendimiento en todos los píxeles del lote fue promedio del 16%. Se implementó la metodología de agricultura de precisión, se hizo tasa variable de semilla y fertilizante, que obviamente no hubiera sido posible sin la incorporación de estas tecnologías en los tractores de los que disponía en ese momento la hacienda. Y se obtuvo el resultado que ustedes ven en el mapa del medio, que dice año 2018. Se subió la productividad de 7.2 a 8.4 toneladas por hectárea en solo un ciclo de producción y en el primer intento de variar dosis de semilla y fertilizante. Esto lo resalto porque generalmente se logra llegar a estos resultados varios ciclos después de ir afinando las ecuaciones con las que se calculan la tasa de semilla y de fertilizante en cada uno de los píxeles. En un solo ciclo de producción se subió 1.2 toneladas por hectárea. Se redujo el costo de la fertilización de 1.091.000 a 987.000 pesos por hectárea y se redujo el costo de semilla de 408.000 a 394.000 pesos por hectárea. Pero más allá de los costos totales que se hizo acá, se logró poner una dosis de semilla y una dosis de fertilizante que necesitaba cada uno de los píxeles de 20 metros por 20 metros en el lote. O sea, se hizo un uso eficiente de los recursos. Entonces se logró, como les decía, subir la producción en 1.2 toneladas por hectárea, bajar el costo de fertilizantes en 104.000 pesos, bajar el costo de semillas en 13.000 pesos y
disminuir el costo el coeficiente de variación en 1.6% en un solo ciclo. Entonces se logró homogenizar. Ustedes ven, los cuadros azules son los cuadros de mayor productividad, los cuadros amarillos son los cuadros de menor productividad, y ven el antes y el después del lote. Esto solamente se logra mediante el uso de agricultura de precisión, porque esto que permite lograr dos cosas que casi nunca son compatibles, y es aumentar productividad al mismo tiempo que se reducen los costos de producción por unidad de área. Solamente se logran estas dos cosas al tiempo incorporando tecnología de agricultura de precisión. Y aquí hay otro programa en el que Pajonales es pionero. Empezó alrededor del año 2007-2008, importando la maquinaria de Corea para poder hacer los programas piloto, y es el trasplante mecanizado, en el cual también se involucra mecanización agrícola. Solamente es posible mediante la adquisición de este tipo de tecnologías. Y este es otro programa que también permite, como lo decía antes, aumentar productividad y reducir costo de producción. ¿Por qué? Porque parte del concepto de adecuación de suelos, formando piscinas en los lotes en los que sea posible. Toca evaluar la textura y la pendiente del terreno para ver que sea posible hacer piscinas para retener el agua, y esto permite hacer un uso más eficiente del riego. En agricultura el riego es un factor fundamental para la eficiencia de las demás labores. Entonces, si se tiene un buen sistema de riego, la fertilización aumenta su eficiencia considerablemente, el control de malezas aumenta su eficiencia considerablemente, y el control de plagas y enfermedades también. Por eso ustedes pueden ver en la franja derecha que los ahorros en fertilización con el sistema de trasplante mecanizado son de alrededor del 20%, ahorros en semilla del 66%, porque en un lote convencional se siembran alrededor de 150 180 kilos por hectárea, y en trasplante se utilizan entre 50 y 60 kilos por hectárea de semilla de la misma variedad. En control de maleza se tiene un ahorro del 25%, porque el principal herbicida en este sistema de producción es la lámina de agua, y porque los herbicidas que se tienen que utilizar previo a la siembra aumentan su eficiencia considerablemente por la buena disponibilidad de agua en los lotes. También se tiene un ahorro en el control de enfermedades y plagas, dado más que todo por la disminución en la densidad de siembra. Al haber menor población, hay mayor circulación de luz y de aire, creando un microclima desfavorable para la proliferación de enfermedades y plagas. Y teniendo una disminución del 50%, no solamente en el costo del riego, sino aún más importante, en la necesidad de agua para el lote, bajando de 3 litros segundo hectárea o 2.5 litros segundo hectárea a módulos que requieren menos de 1.5 litros por segundo hectárea. ¿Esto qué quiere decir? Que con la misma cantidad de agua puedo establecer una mayor cantidad de área a irrigar, habilitar una mayor cantidad de lotes y hacer un uso mucho más eficiente del agua. En resumidas cuentas, este sistema me permite reducir un 15% los costos de producción, aumentando alrededor de un 10% el rendimiento medido en toneladas por hectárea. Adicionalmente, tiene una gran ventaja, y es que ustedes ven en la foto de la parte superior izquierda de la pantalla un semillero para trasplante mecanizado. Ustedes ven que se hacen bandejas y hay un lote específico para montar esos semilleros. ¿Esto qué quiere decir? Que en el lote de campo yo puedo ir haciendo labores de preparación y adecuación al mismo tiempo que ya tengo sembrada la semilla. Esto me ahorra tiempo y me permite aumentar la intensidad del uso del suelo. En el caso de Pajonales, pasar de 1.5 a alrededor de 1.8 siembras o cosechas por hectárea año. Entonces tengo un uso mucho más eficiente del suelo y acorto los tiempos también en los que tengo expuesto el arroz a las condiciones medioambientales, que siempre es un riesgo trabajar al sol y al agua. Entonces, entre menos días tenga yo los cultivos expuestos a las condiciones medioambientales, menos riesgo y mayor garantía de que voy a tener una cosecha absolutamente exitosa. Hay unos sobrecostos, y los sobrecostos en este sistema están ligados a la labor de siembra. ¿Por qué? Porque obviamente aquí se incurre mucho más en mano de obra para poder hacer todo el proceso de siembra de bandejas, de traslado de bandejas a campo, y luego el traslado de los tapetes al lote de siembra, y también del uso de las trasplantadoras, que ustedes las pueden ver en la foto en la parte superior derecha de la pantalla. Entonces, finalmente, estos sobrecostos, si se comparan con los ahorros, yo tengo un ahorro final, ya incluyendo los 400,000 pesos de sobrecosto en siembra, de 817,000 pesos por hectárea. Si yo tengo un esquema de costos de alrededor de 5 millones de pesos por
hectárea, tengo un ahorro, como les digo, del orden de entre el 10, el 15, incluso hasta el 20% de los costos totales de producción. Solamente es posible, repito, con la incorporación de tecnología de punta y obviamente la intervención de la maquinaria agrícola, porque también existe trasplante manual, en algunas zonas se hace, obviamente no con la eficiencia que le otorga este tipo de tecnologías y con un costo muchísimo más alto en el momento de la siembra que lo que realmente vale utilizar el trasplante mecanizado. Entonces, para finalizar, quiero resaltar esos conceptos. La incorporación de tecnología en la mecanización de la agricultura nos permite lograr cosas que son generalmente que no se pueden realizar al tiempo, y es subir la productividad bajando los costos de producción. Por ejemplo, quiero citar como último un cultivo que no es de estos extensivos, sino unos que están tomando mucha fuerza ahorita en el país, que son los cítricos. En limón, por ejemplo, en limón Tahití, el costo de cosecha, que la cosecha es manual hoy en día, representa alrededor de un 15 a un 20% del costo total de producción. Si uno logra mecanizar la cosecha en este tipo de cultivos, imagínense los ahorros que uno podría lograr si representa el 20% solamente una de las labores. Hay en otro tipo de cítricos como naranja y mandarina en la zona de Caicedonia, en el valle, límites con el Quindío, los costos de cosecha son de alrededor del 45%. Entonces, si uno lograra mecanizar absolutamente todo en este tipo de cultivos, también podría llegar a lograr eficiencias muy altas, aumentando la competitividad de las empresas agropecuarias.